Listo, ya está la grabación. Bien. Voy a empezar con viendo ejercicios que ustedes me mandaron, más bien propuestas de soluciones a ejercicios. Entonces, permítanme un momento, las comparto en un minuto. Bien, todo el mundo está viendo ya la propuesta de unos compañeros, ¿no? Dice, da una SFG que genere cierto lenguaje. Eso nos lo había mandado, creo que su compañera hace unos días, pero ahora nos va su propuesta del siguiente ejercicio. Permítame un momento. Aquí está. Bien, ahora sí. Transforme la gramática a forma normal de Chomsky. Me parece que esto ya lo revisamos. O me equivoco. Son los ejercicios de Jorge. No sé si está presente. Sí, ya habíamos revisado tu forma normal de Chomsky, ¿verdad, Jorge? ¿O todavía no? Bien, entonces voy con la forma normal de Greibach. Nada más me detengo un poco para que veamos cómo quedó esta forma normal de Chomsky. Vean, aquí tenemos pues un terminal o dos no terminales. Son cuatro reglas para S, dos reglas para B, una regla para C. Después esta X tiene una regla y después la conversión a los terminales A, B, C. Entonces, en la siguiente parte, lo que hizo Jorge fue convertir esto a forma normal de Greibach. ¿Se acuerdan que lo que tiene que hacer es primero pensar en los lenguajes que nos dicen cómo aparecen los terminales en una cadena? Y entonces Jorge nos propone estos lenguajes RS sub A, RS sub B, RB sub B, RC sub C y RX sub B. Y los lenguajes son estos. Vean, en el caso de RS sub A, bien, a ver, creo que, bueno, este tendríamos que tener epsilon, ¿te das cuenta, Jorge? Porque tienes aquí una A, y entonces la cadena que sigue contiene a epsilon. Entonces aquí tendríamos que tener un más para indicar epsilon. Pero por lo demás me parece que está bien. S y S entonces va a reintroducir AB, ABX o AA. Bien. Después tenemos que S sub B claro, la AB se transforma en B y nos puede dar una C o nos puede dar una X. Perfecto. Permítanme, alguien quiere conectarse. Ya está. Bien. RB sub B, vimos que esta está bien. RC sub C, que sería esta de aquí. Cuando nos da C, cuando esta C se convierte en C, y entonces nos queda otra C. Y finalmente RXB, que es cuando esta el TX se convierte en B. Y eso es cuando la B nos da esto. CXB. Ajá, bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Me pareció escuchar que levantaba una mano. ¿No? Bien. Espera un momento. Ahí está. Bien. Entonces, esto está bien. Son los lenguajes que hay que poner. C sub A obviamente no tiene caso, B sub A no tiene caso. Bien, y con esto lo que hace es darnos una gramática que genera estos lenguajes. Bien, este me genera una Z que es una B seguida de una C, y la Z puede ser esto, puede ser epsilon.
La parte epsilon va a ser muy fácil de eliminar después la de acá arriba que les había dicho que faltaba, ¿no? En la definición. Bien. Se envían estas gramáticas. Y lo que hace después es reemplazar estas gramáticas con estas reglas nuevas en las reglas originales. Permítanme, ¿alguien quiere decir algo? Ajá, Ariel. Sí, una pregunta. Tengo una propuesta, pero no sé si puede subir un poquito. O sea, me resultó confuso, por ejemplo, el compañero cómo agregó una Z. Ahí, o sea, con base en qué se podría agregar una Z. Ah, bien, ahorita lo vemos. Pero, sí, tengo una propuesta tuya y es la que voy a discutir después de la de Jorge. Ajá. Fíjense, lo que tiene que hacer su compañero, a ver si puedo duplicar entonces este documento, permítanme, eso yo creo que nos va a permitir apreciar mejor las cosas. Un momento, voy a cambiar aquí de presentación. A ver. Bien. Bien, vengo en la pantalla izquierda, en la ventana izquierda, tengo los lenguajes que para los cuales su compañero tiene que dar gramáticas, y del lado derecho entonces voy a presentar las gramáticas que propone su compañero. Ahora vamos a ver. Aquí está esta. Bueno, están en la misma página. Podríamos haberlos visto así, pero bueno, ya los tengo en esta otra visión. Deben ser de esta Z. A ver, déjenme hacerlo más grande y entonces a lo mejor va a valer la pena que hayamos hecho esto. Aquí están, me concentro con las reglas acá. Y acá de este lado están los lenguajes originales. Vean cómo para esta, lo que su compañero tiene que hacer es pues generar esta cadena. Y entonces él propone que esta Z nos va a dar esta A seguido de Z. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una estrella, ¿se dan cuenta? Y después va a seguir la A, la B y la C. La Z es un símbolo auxiliar que él propuso. No es algo mágico. Pero ¿cómo sé que yo tengo que introducir una Z? La idea es que ustedes tienen que desarrollar una gramática cuando se lineal por la derecha para que siempre sea posible, por la izquierda, para que siempre sea posible agregar más cosas. Entonces la forma de hacerlo aquí, por supuesto, es entonces poner un símbolo al inicio, que es el que se va a transformar y va a seguirme dando las A's. Si yo quisiera hacer una gramática lineal por la izquierda, tal vez mi enfoque sería distinto, perdón, por la derecha, pero como tiene que ser por la izquierda, es buena idea tener entonces un símbolo auxiliar que es el que va a generar estas A sub A. Es por eso que su compañero puso aquí este ejemplo. No sé si eso contesta tu pregunta, Ariel. Sí, creo que sí. Es un símbolo nuevo, él escogió Z, yo creo que siguiendo el Cousin, que me parece que en algunos ejemplos usa Z, pero tú podrás poner otro símbolo totalmente arbitrario, C3, C4, lo que tú quieras, ¿no? Pero es que ahí va ese símbolo que tiene esa función. La otra, pues es muy fácil ver que pues, se genera solo con esto. Va a haber un par de reglas unitarias, por supuesto, pero recuerden que estas las vamos a desaparecer después. Entonces, en la siguiente página, lo que hace su compañero es poner las reglas nuevas. ¿Y cómo las hace? Pues lo que hace es las reglas originales de la forma normal de Chomsky, lo que hace es reemplazar símbolos por los símbolos necesarios de esta nueva gramática. Por ejemplo, a ver, aquí se aprecia este caso. Vamos a tomar este caso como ejemplo. Vean, B se convierte en A sub B, C. Entonces lo que queremos es que, por supuesto, que en lugar de tener la A sub B,
lo que tengamos es una B, que es lo que hace aquí su compañero en esta parte. Déjenme ver dónde está. Aquí está. La regla nueva, la que se compara con esa, es esta. Vean, esta A sub B es sustituida por una B minúscula seguida por S A sub B, B minúscula. Y a su vez esta regla, después este símbolo más bien está acá, nos va a dar esta gramática, que el que tiene forma normal de Greibach, por cierto, entonces podemos insertarlo aquí sin preocupaciones. Pero aquí en la gramática intermedia que resulta, nos vuelven a salir reglas unitarias, por supuesto. Nos van a salir cosas que no son convenientes. Lo que hay que hacer es eliminarlas. Y eso es lo que queda al final. Vean, todas las reglas ya tienen forma normal de Greibach ahora. Por ejemplo, vean, esta A sub A minúscula, A minúscula nos daba epsilon, y entonces donde aparecía ese símbolo, acá arriba, lo que hacemos es pasar directamente, a ver, está acá, a S, que es lo que hizo su compañero. Bien. Y me parece que aquí ya no tenía reglas unitarias, las he eliminado desde antes, no hay problema, está bien. Pero en esta gramática cumple con las condiciones que hay que cumplir. No sé si el ejemplo quedó claro. Es muy parecido al que trata el Cousin en el libro. Bien, déjenme entonces ahora ver el ejemplo de Ariel. Voy a cerrar estas dos ventanas. A ver, están viendo en la pantalla la propuesta de Ariel, ¿no? Lo que hizo Ariel fue quedarse con esta gramática en forma normal de Chomsky, la que estoy subrayando en naranjado ahora, que es un buen punto de partida, y la va a convertir en forma normal de Greibach. Entonces está observando esas transformaciones. Por cierto, Ariel, mira, estas de acá son reglas de producción y estas de acá son operaciones de generación de cadenas. Entonces, como usas el mismo símbolo, se presta a confusión, ¿te das cuenta? Entonces yo te recomiendo que busques aquí la flecha doble o alguna marca sobre la flecha, si es que en tu procesador de palabras no tienes la flecha doble. ¿Qué utilizas para esto? ¿Word? Sí, Word. Ajá. Word tiene también este símbolo de flecha doble para que sea claro que estas de aquí pues no son el mismo símbolo que estas flechas de acá. Entonces trata de cambiarlo cuando entregues tu tarea, por favor. Bien, entonces lo que hizo Ariel fue explorar cómo se puede generar una A. Esta exploración tiene que ser sistemática, por supuesto. No voy a aquí explorar todos los casos porque son varias reglas, pero supongo que Ariel buscó todas las formas de generar a partir de ese una A minúscula. Y entonces llegó a esta conclusión, A estrella B. Bien. Y entonces, perdón, ¿por qué tienes esto de R A sub? Bueno, claro, es que es el otro símbolo, este de acá. Ajá, perfecto, es para esta regla. Bien. Y aquí están todos los lenguajes, los calculó Ariel, me parece que son exactamente los mismos que calculó, deberían ser más o menos los mismos que los que calculó Jorge. Bien. Y entonces da gramáticas para estos lenguajes, que son muy parecidas, me parece. Inserta estos símbolos. Y bueno, aquí no completaste la transformación, ¿no? Porque tienes estos suspensivos. Supongo que simplemente que estás indicando que el trabajo restante es rutinario, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Me resultó de verdad demasiado confuso tanto pero por ejemplo, algo que viste en la tarea de Jorge que yo tengo y no, por ejemplo, no sé si está un tantito, es la expresión regular, ahí por ejemplo, pongo vena
C2 a la N hasta arriba, como para indicar que se tienen que generar la misma cantidad de veces. No Ah, sé si eso es... eso ya no es una expresión independiente del contexto. No, eso no lo había notado. Ujú. Esto no te va a funcionar, porque tendrías que poderlos coordinar. Y como vamos a ver después que estas coordinaciones no se pueden hacer, tendrías que tener otra forma de hacerlo. Eh, Ujú. Hay forma de coordinarlo. Lo que pasa es introducir un símbolo auxiliar, llamémosle, ¿qué te parece? M. Ajá, una letra M mayúscula. Y M mayúscula al transformarse te va a dar te va a dar un B y te va a dar un C2. Uh-huh. Y de esa manera tienes la coordinación. O sea, ahí por ejemplo podría aplicar lo que hizo Jorge de generar una nueva Z que él puso y poner ahí esa generación. Exactamente, exactamente, esa es la forma de hacerlo. Porque si no, pues estás utilizando algo que no forma parte de las gramáticas independientes del contexto, que es esta idea de que la B y la C se transforman de acuerdo a lo que dice el contexto, que cuando una se transforma, la otra se transforma también para que tenga el mismo número. Eso no se puede. O sea, no se pueden generar en lenguajes independientes del contexto. En este caso, en particular, vía ese truco se puede resolver. Sí, entonces ahí habrías podido poner Z o M, como yo te decía, no importa el nombre del símbolo, que después te van a dar una B y una C. Y o te dan otra Z rodeada de una B y una C, para que puedas seguir generando más. Gracias, creo que sí ya entiendo. Bien, para los demás quedó claro la duda de Ariel, que no la vi ahorita con claridad por porque no presté atención al subíndice, al supraíndice, pensé que era una cuestión tipográfica. Ariel está indicando que esta B a la N y C2 a la N significa que tienen que coordinarse de tal manera que tenemos la misma cantidad de símbolos de una que de la otra. Eso no es parte de las reglas de nuestra gramática. Se puede hacer indirectamente poniendo aquí un símbolo auxiliar, como hizo Jorge, una Z, que se convierte en BZC. Entonces, de esa manera, cada vez que la Z vuelve a generar BZ, B y C, va a generar el mismo número y la Z queda en medio. Y por supuesto que tendremos que poner la regla de que Z se va a epsilon en algún momento. Eso, por supuesto, que no es una gramática independiente una gramática lineal por la derecha. Se puede forzar que sea una gramática lineal por la derecha de alguna manera. No es un problema realmente. Pero el punto importante es que hay que hacerlo así para que nos aseguremos que los símbolos no terminados siempre se agregan al final, para que esto siga siendo una forma normal de Greibach. Bien, entonces... Si utilizamos Z como auxiliar, ya podríamos poner ahí Z asterisco, ¿no? Ajá, por ejemplo. Ajá. No tendrás el asterisco porque el asterisco no es parte de las reglas gramaticales, pero sí lo que puedes poner es la Z que te da una Z más, pero BZC cumple con las reglas. Claro, sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas de parte de los demás. ¿No? Bien. Bueno, de los demás los ejercicios todavía no nos contestan, bueno, no hay ningún problema. Bien, vamos a hacer algunos cambios. Ayer Vladimir y yo estuvimos revisando la situación del curso y por un lado yo entiendo su preocupación de que probablemente voy muy rápido y eso no es porque esté cubriendo más temas de los que solo cubrí en este curso de manera semestral, sino porque pues las circunstancias actuales hacen que sea un poco difícil, ¿no? Impartir una clase, prestar atención una hora y media por este método, en fin. Entonces, parece ser que contra lo que yo pensaba, estamos yendo más lento. Y la forma de resolverlo para que pues no sea lo contrario que me pidió su compañero, que nos vayamos más lento y que yo diga, no, al contrario, que voy más rápido, es suprimir algunos temas que no me parecen esenciales. Al que le interesen esos temas, va a haber la posibilidad de revisarlos en las láminas, por supuesto, ¿no? Y si alguien le gustaría profundizar, pues podemos pensar en una sesión o 2 sesiones de media hora fuera del tema de las horas del curso para ver esos temas. Yo con mucho gusto puedo hacerlo con las personas que estén interesados.
Pero para que los demás puedan pues avanzar sin tantos contratiempos, mi idea es suprimir algunos temas. Voy a mandarles la lista de los que voy a suprimir. Ya ayer la discutí con Vladimir y no son muchos afortunadamente. Ajá, pero sí voy a suprimir algunos temas. Y lo que vamos a hacer también, Vladimir y yo, es que vamos a pasar todas las réplicas a horario fuera de clase. Yo sé que esto puede complicarles mucho la vida a ustedes, entonces hay dos opciones. Una, que ustedes me den un horario fuera de clase, el viernes, por ejemplo, como habíamos pensado hace un par de semanas para hacer la réplica, o bien, alternativamente, que hagamos las réplicas en la primera semana de exámenes. De esa manera, pues ustedes ya conocen su calificación, digo, al menos que ustedes no manejen bien vamos, que haya habido un problema con su tarea, en principio todo el mundo debería pasar las réplicas. Pueden preguntar a compañeros de semestres pasados, el que hizo la tarea, el que hizo su propia tarea y la puede defender, no tiene absolutamente ningún problema en pasar las réplicas, son relativamente triviales. Y entonces su calificación queda en firme y ustedes pueden prepararse en caso de que quieran presentar en la segunda semana de exámenes una tarea de reposición. Entonces, les doy tiempo de pensarlo, discútanlo entre ustedes y me dicen qué prefieren. Si réplicas en horarios específicos a lo largo del curso para las 3 tareas que quedan, o bien pasarlas a una sesión larga, la primera semana de exámenes, y que esto les dé tiempo de decidir si van a presentar tarea de reposición o no. Bien. Bueno, entonces continúo. Perdón, ¿cuándo se entrega la segunda tarea? No hemos puesto fecha. Es un buen momento para hacerlo, Nancy. Qué buena pregunta. Déjame ver. Bien, donde estamos ahorita es antes del teorema de bombeo. Entonces el teorema de bombeo me va a llevar a una clase y voy a ver autómatas de pila también. Digamos que yo creo que alcanzo a ver esto el día de hoy. Me voy a saltar el tema de Chomsky-Schutzenberger y el algoritmo de Coque-Kasami-Younger hay que verlo. Faltan 2 clases de esto. Entonces, hoy es lunes, hoy es miércoles, terminaríamos el lunes de la próxima semana y pensando en que tengan una semana completa para terminar, el lunes de la próxima semana es, déjenme ver, este lunes fue 11, 18, para el lunes 25. No sé si Vladimir está ahí, puede tomar nota. Si no, saben que yo de una vez voy a ponerlo aquí en el tablón. Supongo que lo están viendo en este momento. Desde mi otra clase. El trabajo en clase. Tarea. Y vamos a ponerlo entonces para lunes 25. Y vamos a ponerlo antes de la hora de clase, ¿les parece bien? A las 8:30. Eso les da la oportunidad de que el miércoles, si hay dudas de último momento, el miércoles previo me pueden preguntar todavía. Bien. Profesor, pero entonces no vamos a tener todo el lunes esta vez. No. ¿Les parece necesario? Pues la vez pasada fue útil. A ver qué opinan los demás. Si hay consenso en que haría falta un día más para entregarlas. Mi pregunta sobre todo es hacia Vladimir, que no sé si está conectado en este momento. Si no le crea un problema a él, darles pues unas horas más, pensando que la entreguen, no sé qué hora les parece razonable, 8 de la noche. Voy a tomar eso por un sí. Vladimir no está conectado, me parece el día de hoy. Había tenido algunos problemas de conexión en su casa, entonces creo que no está conectado. Yo creo que no debe haber problema. Porque si hacemos la réplica la semana siguiente a la del 25, no debería haber problema. Entonces déjenme cambiar la hora, por favor.
20 horas, ¿les parece bien? Perfecto. Ya está entonces. Entonces, ¿les parece bien que presente las láminas, no? Y continuamos con la clase de hoy. Bien. Bueno, teorema del bombeo. Por supuesto que hay un teorema del bombeo para lenguajes independientes del contexto, y el teorema del bombeo es muy similar. La idea es que tenemos problemas, vamos a tener problemas también para reconocer algunos lenguajes o definir algunos lenguajes utilizando gramáticas independientes del contexto. E intuitivamente, igual que en el caso de lenguajes regulares, eso es porque definir algunos lenguajes que conceptualmente son muy sencillos no es posible sin que haya alguna forma de coordinación entre distintos terminales ubicados a lo largo de una cadena que pues ya no están en contacto directo, ¿no? Entonces eso no se puede hacer y por lo tanto hay cosas que no podemos definir con lenguajes, con gramáticas independientes del contexto. Y era de esperarse, por supuesto, por lo que les había dicho, que los niveles de la jerarquía de Chomsky eran de contención estricta, hay cosas que están en un nivel, pero no están en el inferior. Entonces, el teorema del bombeo de la formulación es muy similar, pero antes de ver la formulación me gustaría presentar un ejemplo que va a operar como si fuera una especie de demostración concreta, ¿no? Después voy a generalizar. Bien, el ejemplo es este. Piensen en un árbol de derivación. Un árbol de derivación son este tipo de cosas que ustedes hacían en secundaria. Estoy seguro en el que les daban una oración y les pedían que la descompusieran en sus distintas partes. Entonces tomaban la oración, definían cuál era el sujeto, cuál era el predicado, al sujeto lo dividían en pues una frase nominal, etcétera, 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 el predicado en verbo, complementos, etcétera. Entonces nos da un árbol gramatical de este estilo. Ahora, piensen, por ejemplo, que si tenemos un lenguaje independiente del contexto y por un momento hacemos un lado la cadena epsilon, ese lenguaje independiente del contexto se puede formular con una gramática en forma normal de Chomsky. Entonces, vamos a partir de eso. Tenemos una gramática en forma normal de Chomsky que nos genera las cadenas de un lenguaje independiente del contexto. Entonces, los árboles sintácticos para una gramática de este estilo son árboles binarios, ¿se dan cuenta? Tenemos aquí un no terminal, S, que me da dos no terminales. Y estos dos no terminales o me pueden dar otros dos no terminales o me pueden dar un terminal. Entonces los árboles siempre se ven así, son árboles binarios, excepto cuando estamos en un nodo previo a una hoja que se convierte en un símbolo terminal. Las hojas las estoy marcando en cuadros, ¿no? Entonces la cadena ABCD pues se generó utilizando esta gramática. Ahora, si se dan cuenta, aquí aparece dos veces el símbolo T. Y eso quiere decir que este símbolo T está asociado a dos producciones distintas. Una producción que me dice T me da W y W, o bien T me da A. Esta es la otra producción asociada a esta. Bien, ahora, si yo tengo la T que aparece dos veces, mi gramática me habría permitido generar una cadena distinta a la que tengo aquí. Vean, esta T que está más abajo, en lugar de haber aplicado la regla T se convierte en A, podría haber aplicado la regla T se convierte en W, nuevamente. Y tendría este árbol en esta otra lámina, ¿se dan cuenta? Lo que hice aquí es la segunda T, la sustituí por todo este subárbol, el que parte de esta primera T. Y entonces tengo que, pues, lo que ocurre es que se repiten algunos elementos de la cadena. Ven, ahora estoy generando la cadena ABC, BCD. ¿Por qué razón? Porque aquí hay partes de la cadena original que se están repitiendo, porque esta
este subaárbol, que era en realidad este árbol pequeñito, ahora se convirtió en el árbol que yo tenía en esta posición anteriormente. Entonces, como puedo hacer eso, dado que tengo un símbolo no terminal asociado a dos producciones, yo lo podría hacer indefinidamente, ¿se dan cuenta? La cadena anterior, esta cadena ABCD, la puedo haber segmentado en cadenas B, gamma, eta, zeta, phi, y la parte gamma y la parte z las puedo iterar cuantas veces quiera, porque lo que estoy haciendo es aprovecharme la presencia repetida de este no terminal al que se le aplicaron dos producciones distintas. Y de esa manera yo puedo seguir bombeando un número ilimitado de copias. Esta operación que hice anteriormente la puedo repetir con esta T y nuevamente reemplazar esta T por el subaárbol que sale de esta otra T. Y así podrá seguir indefinidamente. Y por lo tanto estoy bombeando copias de estas dos cadenas, de gamma y de z. En este caso, gamma es la cadena BC y z es la cadena epsilon. Va a haber casos en que ninguna de las dos es epsilon, pero al menos una de las dos no puede ser epsilon. Estoy bombeando realmente caracteres dentro de la cadena. Y esta pues es la idea del teorema del bombeo, por supuesto, ¿no? Ahora ustedes me pueden decir, bueno, es que esto es en este ejemplo particular que presentaste, ¿cómo puedes afirmar que cualquier gramática independiente del contexto, aunque sea en forma normal de Chomsky, siempre te va a permitir hacer ese tipo de cosas? Y mi respuesta es, mira, vamos a ver ahora sí el teorema en general, y vas a ver cómo siempre puedo hacerlo si se cumple la siguiente condición. Tomo un lenguaje independiente del contexto y voy a afirmar que existe una K en los números naturales, tal que para toda cadena en el lenguaje, si resulta que la cadena tiene una longitud superior, igual o superior a K, entonces yo puedo segmentarla en 5 fragmentos. Y vean, los segmentos gamma y zeta, que no necesariamente son contiguos, no pueden ser epsilon los dos simultáneamente. Uno de los dos tiene que ser distinto a epsilon o los dos. Pero el punto es que tienen que ser distintos a epsilon, con además la restricción adicional de que gamma, eta y zeta están acotados por K. Después vamos a ver por qué este es el caso. Pero el punto es que para este lenguaje independiente del contexto debe existir esa K, tal que si se cumplen estas condiciones con esa K, entonces para cualquier valor en los naturales que ustedes tomen, yo puedo bombear dentro de la cadena el número arbitrario de copias de gamma y de zeta, y la cadena va a seguir siendo parte del lenguaje. Esa es la idea. ¿Cómo puedo demostrar esto? Vean, es muy parecido al tema del bombeo para lenguajes regulares, por supuesto. En lenguajes regulares, ¿se acuerdan que yo usé el hecho de que después de un rato de recorrer una cadena, pues como yo tengo un número finito de estados, algunos de los estados se va a repetir, ¿no? Si tomaba una cadena suficientemente grande, y por supuesto así el lenguaje me permitía generar una cadena de ese tamaño, porque un lenguaje que me permite generar un número finito de cadenas no cumple ese requisito. Pero en automático, en ese lenguaje, el antecedente de esta implicación es falso y por lo tanto vacuamente es verdadero el teorema. Aquí pasa lo mismo, por supuesto, ¿no? Si mi lenguaje solo me da un número finito de cadenas, entonces la segunda parte del teorema no se cumple, pero como tampoco se cumple la primera parte, la condición, pues, por vacuidad es verdadera. Pero el punto más importante es este: ¿cómo puedo asegurarme que tengo algo similar a este estado que se repite en los lenguajes independientes del contexto? Bueno, piensen que yo tomo una gramática en forma normal de Chomsky para este lenguaje. Y esta gramática en forma normal de Chomsky me genera el lenguaje menos epsilon, pero epsilon no importa, ¿no? Epsilon obviamente no cumple con las condiciones del teorema. Vean, no puede tener una subcadena que no sea epsilon, ¿no? Entonces no cumple eso. Entonces quito a epsilon, tomo la gramática en forma normal de Chomsky, y lo que hago es lo siguiente. En esta gramática en forma normal de Chomsky, lo que hago es fijarme en el número de símbolos no terminales. O sea, su alfabeto gamma, pienso que gamma tiene n símbolos, y lo que voy a hacer es tomar k como 2 a la n más 1. ¿Por qué razón?
A ver, me adelanto un poco a las láminas otra vez. Vean que este es un árbol binario. ¿Se acuerdan que a principio del curso yo tomé los árboles binarios de naturales como un ejemplo para inducción? Y se acuerdan que una propiedad que les dije es que el número de hojas de un árbol está acotado por 2 a la n, donde n es la profundidad del árbol. Bien. Bueno, eso pasa aquí también. Si ustedes piensan en el número de nodos que puede tener un árbol de este estilo, está acotado por su profundidad. Es decir, si yo tengo un árbol, vamos a pensar en el árbol formado por S, T y U nada más. Ese árbol tiene 3 nodos y la profundidad es 1. Entonces podemos pensar que está acotado por 2 a la profundidad más 1. No puede tener más de 4 nodos un árbol binario de nivel 1. Un árbol binario de nivel 2 no puede tener más de 8 nodos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, si tengo que el árbol está acotado así, también voy a observar lo siguiente. Vean, si yo me paro aquí, llevo un recorrido en esta dirección, es decir, no tomo todos los nodos, sino de la raíz a las hojas, este camino tiene una longitud acotada también. Pero el punto es que si esta longitud es suficientemente larga, entonces, dado que, y como en principio este lenguaje tendría un número infinito de cadenas, pues va a haber un momento en el que la profundidad, medida desde S hasta la hoja, va a superar al número de símbolos no terminales de mi gramática en forma normal de Chomsky. Y cuando se supera eso, pues al menos cuando la profundidad del árbol es 2 a la n más 1, con n el número de no terminales. Entonces, como ya tengo más no terminales a lo largo de S hasta la hoja, de los que existen en la gramática, entonces la implicación es que alguno de esos no terminales tiene que repetirse. No hay otra. Uno de esos no terminales tiene que repetirse. Eso es lo que está pasando aquí, por supuesto. Se dan cuenta que T se repitió. Bueno, como ven, esto se repitió en este camino. Entonces, perdón, yo puedo hacer la operación que hice aquí. Es decir, habla de este no terminal, cuelgan 2 árboles distintos. En su primera aparición es un árbol muy grande. En segunda aparición es un árbol más pequeño, pero los 2 árboles se generan de acuerdo con la gramática. Entonces lo que hago es sustituir el árbol más pequeño por el árbol más grande, pongo una copia del más grande, y entonces tengo una cadena en la que hay 2 segmentos que se están bombeando. Uno de ellos probablemente épsilon, no siempre es así, pero en general pasa. En general podría pasar. Entonces, por esa razón sé que voy a poder hacer este bombeo, porque siempre tengo la garantía de que para un árbol suficientemente profundo va a haber a lo largo de un camino lineal de la raíz a una hoja, va a aparecer 2 veces el mismo símbolo no terminal, y entonces puedo aplicar 2 reglas distintas ahí y hacer el bombeo. Eso es lo que me dice mi teorema. Yo sé que si construyo el árbol así, entonces va a poder pasar eso. El árbol sintáctico tiene un número de no terminales mayor que el número de no terminales de la gramática. Alguno tiene que repetirse, y lo que hago entonces es tomar este nuevo no terminal, ese no terminal, para poder bombear copias de las cadenas gamma y zeta, como hice en mi ejemplo. Y esa es la demostración de que siempre se puede, siempre y cuando pues el lenguaje en cuestión me permita construir cadenas de ese estilo, es decir, no esté acotado, no es un lenguaje finito, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bien. ¿Por qué pongo este requisito de que gamma, eta y zeta tienen que estar acotadas en la cadena alfa original por K? Lo pongo por una razón, porque vean que yo podría hacer trampa si tengo a T aquí en una rama del árbol y la tengo acá. El hecho de que T aparezca aquí y T aparezca acá, repetido, pero no en el mismo camino, no implica que yo pueda hacer una sustitución que me permita hacer que la cadena crezca, porque vean, si aquí tuviera la T con la A, pues yo podría reemplazarlo por esto, pero no voy a tener lo que dice el teorema de bombeo, estos segmentos gamma Z que cumplen con lo que hay que cumplir. Entonces, la restricción de que tienen que estar
acotadas por K es una forma de decir, es una manera de forzar que en algún camino descendente de S hacia las hojas, en ese camino descendente aparece 2 veces la T. Esa es la idea. No que aparece en el camino descendente a una hoja, digamos a C, y en el camino descendente a otra hoja, D. Porque eso no me sirve, tiene que estar en el mismo camino. Y eso lo estoy forzando vía este requisito de gamma, eta, zeta, acotados por K. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces, ya que tenemos esto, pues lo podemos aplicar, por supuesto, para, igual que en el caso anterior, demostrar que un lenguaje no es independiente del contexto. Recuerden que ya les había dicho, y vamos a verlo más adelante por qué es así, pero les había dicho que no hay ninguna condición necesaria y suficiente para saber que un lenguaje definido de manera abstracta es regular o es independiente del contexto. Pero estas son condiciones necesarias, es decir, si un lenguaje no la cumple, no puede ser independiente del contexto. Bien, entonces vamos a ver qué pasa, un ejemplo así. Vean, aquí tengo este lenguaje A a la N, B a la N, C a la N. Vean cómo es distinto a los casos que puse en la tarea. En la tarea y en los ejercicios, ustedes ya resolvieron un lenguaje en el que tengo que tener una proporción fija de 2 símbolos terminales. La A y la B, por ejemplo. Tiene que haber el doble de A's que B's o viceversa. Pero aquí estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero que coordines 3 símbolos. A, B, C. Quiero tener un número de ellos. Podría formular otra regla que me dijera A a la N, B a la 2 a la N, 2 a la N, y C a la, 2N y C 3N. Eso tampoco se puede, por supuesto. Intuitivamente es muy fácil definir algo así, ¿se dan cuenta? No suena como que es un lenguaje muy sofisticado, ¿no? A la N, B a la N, C a la N. Sin embargo, no se puede hacer con gramáticas independientes del contexto. ¿Por qué razón? Vean, en este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Si yo defino una cadena así y doy una N suficientemente larga que rebase la K que quiero, yo sé que va a haber un segmento al que puedo iterar aquí arbitrariamente, en esta cadena. Ese segmento, supónganse ustedes que tiene solo B's. Entonces, si pueden ustedes copiar, bombear copias arbitrarias de ese segmento formado solo por B's, pues entonces a la hora de bombear esas copias se pierde la paridad con A y C. ¿Se dan cuenta? Bien, ese es un problema. Y bueno, lo mismo pasa si el segmento está formado solo por A o solo por C. El poder bombear copias arbitrarias me hace que la paridad se pierda. En cambio, si yo tomo, por ejemplo, algo que contiene A's, B's y C's, yo a la hora de bombear podría mantener la paridad entre A, B's y C's, por supuesto si bombeo copias, pero el problema entonces es que se rompe este orden estricto que tengo primero todas las A's, después todas las B's y después todas las C's, porque al bombear copias voy a tener que tengo primero A's, después tengo B's, C's y después vuelvo a tener A's, ¿se dan cuenta? Y eso no funcionaría. El argumento es muy similar al que había presentado en el caso de A, la N, B, la N para lenguajes regulares. No se puede tampoco una cadena mixta con caracteres de los 3 tipos A, B, C. Y si solo son de 2, pues obviamente se pierde la paridad con el tercer carácter, ¿no? Bien. Ahora, una aplicación indirecta del teorema nos permite ver que el lenguaje formado por cadenas que aparecen, que se pueden dividir a la mitad y que son copias una de la otra, es decir, alfa seguido de alfa, ese tampoco es independiente del contexto. ¿Por qué razón? No lo voy a demostrar aquí, pero los lenguajes independientes del contexto y los regulares son cerrados bajo intersección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tomo un lenguaje independiente del contexto y lo interseco, como se suele decir en español, con un lenguaje regular, entonces el resultado pues debería ser un lenguaje que sigue siendo independiente del contexto. Pero vean cómo no es el caso en esta situación, porque vean, si yo tengo A estrella, B estrella, A estrella, B estrella, que es un lenguaje regular, y lo intersecto con
este lenguaje que estoy diciendo aquí arriba, alfa seguido de alfa, entonces el resultado es el lenguaje a la n b a la m, a la n b a la m, que no es un lenguaje independiente del contexto, como yo esperaría. Y entonces este de acá, pues si este no es independiente del contexto y este era regular, este entonces tampoco puede ser independiente del contexto. Entonces tengo esta situación, este tampoco es independiente del contexto. ¿Por qué digo que este no es independiente del contexto? Pues es bastante fácil de observar. Vean, si yo tomo una cadena que está formada solo por A's o por B's y la bombeo al número arbitrario de veces, rompo la paridad entre las A's que tengo aquí, las A's que tengo acá, o las B's que tengo aquí y las B's que tengo acá, o viceversa si lo tomo de este lado. Si tomo una cadena que abarca todo esto para que pueda bombear copias simultáneamente a los dos lados, el problema es que voy a tener, se dan cuenta, cierto número de A's seguido cierto número de B's, cierto número de A's, cierto número de B's otra vez y cierto número de A's, entonces se rompe el orden. ¿Alguien quería preguntar algo? Adelante, por favor. Al inicio del teorema consideramos como alfa la cadena completa y en nuestro ejemplo solo estamos considerando a la n y b a la n. Y mi pregunta es por si. A ver, fíjate que esta cadena cumple con lo que tenemos acá, ¿te das cuenta? A la n, b a la m es una cadena que se da la parte alfa. Y a la n, b a la m, o sea, mismos n y mismos n, se idea la segunda copia de alfa. Eso es lo que pasa. Entonces, este es el lenguaje que yo quiero demostrar que no es independiente del contexto. A seguido de alfa seguido de alfa. ¿Y cómo lo hago? Pues lo que hago es demostrar que si fuera independiente del contexto, entonces intersectarlo con un lenguaje regular me tendría que dar otro lenguaje que también es independiente del contexto. Y este es el que estoy demostrando ahorita que no es independiente del contexto por un argumento similar al que tengo aquí. No sé si eso aclara mi explicación. Sí, creo que sí, gracias. Bien, entonces ya tenemos que como este lenguaje no es independiente del contexto, yo aquí puse obviamente, espero que sea así, ya alguien me señaló que mis obviamente no son necesariamente obvios, entonces por eso lo explico, y por favor, llámenme la atención cada vez que veo una afirmación así que no sea cierto que es obvio. Yo tengo muchos años dando este curso, entonces hay cosas que a estas alturas se me parecen muy claras y no siempre lo son, ¿no? Entonces, Ariel, gracias por pedirme repetir esta explicación. Ya espero que ahora sí haya quedado claro que el chiste es, el asunto es demostrar que esto no es independiente del contexto de manera indirecta, por medio de este teorema que me dice, si tomas un regular y un independiente del contexto, te tiene que dar un independiente del contexto. Y el punto es que lo que me da en esta intersección en particular no es independiente del contexto, porque no puedo bombear copias de A o de B nada más en una parte sin romper la paridad, y no puedo bombear copias de que tengan tanto A's como B's para mantener la paridad, porque entonces se rompe esta parte básica del lenguaje, que es que la cadena está formada por dos segmentos que uno es copia del otro. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces, bueno, eso es lo del teorema de bombeo. Hay varios ejercicios que yo les pido que aborden para la clase de lunes. Ojalá puedan intentar resolverlos. Es un poco más difícil para los lenguajes regulares porque los argumentos son ligeramente más complicados, porque todos los lenguajes son pues más complejos que los regulares, ¿no? Pero el mecanismo es básicamente el mismo. Ahora, esta es una parte del curso, la que sigue, que no es tan importante en un sentido. ¿Por qué razón? Solía ser muy importante por una razón. Un curso estrictamente teórico necesita que demostremos que hay un mecanismo que me permite reconocer lenguajes independientes del contexto, al igual que hay un mecanismo que me permite reconocer lenguajes regulares. Para lenguajes regulares son los autómatas finitos, para los lenguajes independientes del contexto son los autómatas de pila. Entonces, teóricamente es importante que veamos esto, pero desde el punto de vista práctico,
son menos importantes por una razón. Cuando ustedes están reconociendo lenguajes regulares, los autómatas finitos son realmente mecanismos muy eficientes, muy eficientes. Solo para algunos lenguajes específicos que tienen alguna característica particular, hay cosas que son más eficientes. En general, pues construir un autómata finito determinista les permite reconocer un lenguaje en un tiempo muy bueno, es reconocimiento lineal. Ustedes empiezan leyendo los caracteres uno por uno y al terminar de leerlos ya me pueden decir sí o no. Eso es particularmente eficiente, ¿no? Resulta que para los lenguajes independientes del contexto, el mecanismo más eficiente no son los autómatas de pila, hay mecanismos más eficientes aún. Vamos a ver como último tema de esta parte del curso el algoritmo de Koke, Kazami y Younger, que tiene complejidad cuadrática para reconocer cadenas. Eso es bastante bueno, bastante bueno. Pero si ustedes en la práctica les parece que el cuadrático es muy elevado, y pues es elevado si lo piensan bien. Si tienen, por ejemplo, un lenguaje de programación y ustedes escriben un programa con 1000 líneas de código, lo cual no es difícil que ocurra, yo estoy seguro que hayan tenido proyectos que tienen esa longitud y más, pues el reconocimiento que tiene que hacer el compilador toma 1.000.000 de operaciones, ¿no? Porque es 1000 por 1000, entonces tampoco es tan bueno, aunque es polinomial, es aceptable, no es tan bueno, y entonces lo que hace la gente que diseña lenguajes de programación es poner restricciones todavía más fuertes en el tipo de gramáticas independientes del contexto aceptables, y en general hay algoritmos que bajo estas restricciones permiten algoritmos de reconocimiento cuasi lineales, o sea, son lineales por un factor que es solo parcialmente dependiente de la complejidad del lenguaje. Entonces, por esas razones que hay mecanismos muy eficientes para esto. Un autómata de pila no puede emular esa eficiencia. Entonces, por esa razón, ahora son básicamente una construcción teórica que nos permite completar la jerarquía de Chomsky, pero que en la práctica no se utilizan mucho para el reconocimiento de lenguajes. Entonces, con esta aclaración, voy a empezar a definir autómatas de pila y voy a terminar la clase próxima. La idea de un autómata de pila es, pues como su nombre lo dice, utilizar una pila para reconocer un lenguaje. Y una pila es una estructura de datos muy característica. Ustedes la utilizan seguramente cuando lavan platos, o a lo mejor no, a lo mejor tienen de estos nuevos escurridores de trastes que son lineales, como yo tengo uno así. Pero las cosas solían ser de otra manera antes, ¿no? Y sobre todo cuando se acomodan en restaurantes, por ejemplo, es muy común tener estas pilas. No sé si han visto que hay una especie como de repositorios de platos en los restaurantes grandes, donde se van acomodando después de que se lavan y se secan. Y entonces lo que ocurre en la pila es que el primer plato que ponen se va al fondo, el segundo es el que sigue, etcétera. Y cuando ustedes van a tomar un plato de este repositorio, lo que hacen es tomar el que está hasta arriba. Eso en computación pues es una pila stack, como le llaman en inglés. El último elemento que entra en la estructura es el primero en salir. Entonces el autómata de pila va a funcionar así precisamente, va a tener este stack en el que vamos a guardar información provisional, y esa información provisional es accesible de esa manera, siguiendo lo que los computadores llaman una disciplina de acceso. La disciplina de acceso es último en entrar, primero en salir. Entonces, ya que tenemos esa idea clara, voy a definir entonces cómo se forma un autómata de pila. Vean, un autómata de pila va a tener un conjunto de estados. Entonces en esto se parece mucho a un autómata finito. Va a tener un alfabeto de entrada, pues el mismo ingrediente, pero además va a tener un alfabeto de pila. Este es un ingrediente nuevo. Y va a tener una relación de transición que lo que hace es lo siguiente. Lee el estado, se pregunta en qué estado está, lee un carácter de entrada, o puede no leer nada, vamos a permitir transiciones epsilon de entrada, y esto introduce un determinismo, por supuesto, y lee un carácter del alfabeto de la pila. Y lo que nos da por resultado es un nuevo estado y una cadena de símbolos del alfabeto de pila. Esta cadena es la que se va a guardar en la pila.
Ujú. Tenemos un estado inicial y tenemos un símbolo inicial de la pila. Este es importante para que nos diga, ya este es el último símbolo, no hay más, no puedes sacar nada más de la pila. Hasta aquí se acaba. Y vamos a tener un subconjunto de estados finales. También es posible reconocer por pila vacía, por cierto, que esa es otra opción. Estados finales significa, digamos un estado final y decimos cadena reconocida. Por pila vacía significa lo siguiente: después de leer todos los caracteres de entrada, queremos ir a la pila a sacar un nuevo carácter de la pila y descubrimos que ya no quedó nada. Entonces decimos, mira, tuve éxito, leí todos los de entrada y no me quedó nada en la pila. Entonces, un autómata que cumple, que tiene estos ingredientes, se conoce como autómata de pila no determinista. ¿Por qué no determinista? Como les decía, el hecho de que podamos hacer transiciones epsilon significa que frente a un carácter podemos decidir, un carácter de entrada, podemos decidir consumirlo o no consumirlo haciendo transición epsilon. Entonces, el hecho de que podamos elegir entre una y otra cosa significa que tenemos no determinismo y que va a haber ejecuciones de un autómata de pila que son exitosas y ejecuciones que no son exitosas. Esa es la idea de los autómatas de pila. Y me voy a detener aquí, voy a poner un ejemplo la próxima clase, pero déjenme presentar lo que faltaría aquí en estas láminas para que tengan idea de lo que vamos a ver. La próxima clase lo que voy a hacer es definir la aceptación de un lenguaje por parte de un autómata de pila. Y eso me va a llevar al concepto de configuración. Una configuración va a ser una terna en la que tengo un estado, voy a tener una cadena de símbolos de alfabeto de entrada que me va a decir, esto es lo que te falta por leer, y una cadena beta de símbolos de alfabeto de pila que me va a decir, esto es lo que está guardado en la pila. Y la idea es que funciona como una pila de la siguiente manera: yo leo el primer carácter de esta cadena beta y la transición me dice, bueno, sustituye ese primer carácter por otra nueva cadena. Entonces, al ponerla al frente de beta, o sea, cambiar el primer símbolo de beta y poner en su lugar una nueva cadena, digamos, gamma, entonces esto crece como una pila. Siempre es accesible el primer carácter y el resto pues queda hasta el final. Con base en delta voy a definir una relación de transición. Y la relación de transición me va a permitir definir la aceptación de una cadena por el lenguaje. Y después de que tengo esto, pues lo que voy a tener es que ya sé cómo funcionan los autómatas de pila y voy a demostrar, y esto me lo voy a saltar porque les decía que estamos cortos de tiempo, voy a demostrar que hay una equivalencia entre autómatas de pila y gramáticas independientes del contexto. Voy a tomar formas normales de Greibach. Para eso, los que quieran revisarlo va a estar en las láminas. Y lo que voy a hacer es irme más adelante. Falta aquí. No determinismo es un punto importante. Los autómatas de pila, los lenguajes independientes del contexto, implican no determinismo. Si yo pongo restricciones para eliminar el no determinismo, ¿de qué manera? Pues lo que haría es eliminar estas transiciones en las que puedo optar entre epsilon y otras cosas. Entonces, en ese caso en particular, tengo un autómata determinista, pero los autómatas deterministas de pila no me permiten reconocer todos los lenguajes independientes del contexto. Hay una subclase que no se puede reconocer por estos autómatas y por lo tanto aquí no hay coincidencia entre determinismo y no determinismo. No nada más es el tiempo que me toma hacer las operaciones con el no determinismo, es también el hecho de que hay lenguajes que no se pueden definir de manera determinista. Entonces aquí es una cuestión importante. Les decía que voy a saltar el teorema de Chomsky-Schutzenberger y lo que voy a hacer después para concluir la próxima clase es este algoritmo que me permite reconocer cadenas de un lenguaje independiente del contexto utilizando una gramática en forma normal de Chomsky, y lo voy a hacer, perdón, me equivoqué, no es cuadrática, es cúbica el reconocimiento. Cúbico, pues es bastante feo, ¿no? Si su lenguaje, si ustedes escriben un programa de 1000 líneas de código, estamos hablando de 1000 millones de operaciones para reconocerlo. Si usamos este algoritmo, lo cual no es necesariamente muy eficiente, pero como dicen los que se dedican a complejidad computacional, no te preocupes, es polinomial, es bastante bueno. Bien, es discutible si es el caso o no, ¿no? Los que hacen algoritmos
por supuesto que van a decir no, no es bueno, cúbico es malo para muchas cosas. Bueno, entonces me detengo aquí. ¿Hay más preguntas? No, bien. Entonces la próxima semana, el lunes, presento un ejemplo de un autómata de pila para una gramática que pues ya hemos manejado, y voy a demostrar cómo se le conoce una cadena con ese autómata, y después termino directamente con el teorema de Koke-Kazami y Junior. Bien, pues muchas gracias por su atención. Entonces voy a detener la grabación, a menos que haya preguntas. ¿No? Bien. Dejo de presentar entonces. Detengo la grabación.